Bienvenidos a un episodio más de este podcast Micrófono Abierto, de este proyecto Te Admiro Contigo, financiado por el Gobierno Regional de Santiago. Estamos muy contentos hoy día porque estamos bien acompañadas. Bueno, mi nombre es Damari, soy coordinadora de Fundación Te Admiro y está conmigo también Bastid y ella va a comentar cuál es su rol dentro de la fundación. Hola a todos, bueno, yo soy Bastid Sáez, estoy a cargo de Conecta Emprende, ¿ya? Conecta Emprende también está dentro del proyecto de Te Admiro Contigo, el cual está financiando el GORE, y esta iniciativa de Conecta Emprende trata más que nada de poder implementar y poder gestionar espacios en donde las madres emprendedoras, que aparte de ser emprendedoras, son madres cuidadoras de niños con neurodivergencia, puedan tener espacios donde puedan aprender habilidades que puedan hacer que su emprendimiento pueda ser sostenible en el tiempo, ¿ya? Y estamos aquí con dos invitadas, ya, muy especiales. Tenemos a Claudia Serrano y tenemos a Paulina Sepúlveda. Ellas son parte de Conecta Emprende. Empezaron casi justito cuando inició el proyecto, entonces han estado prácticamente en la mayoría de las instancias y por eso también se dio la oportunidad de poder invitarlas. Bien, y junto a eso, bueno, ¿cómo están? Primero que todo. Muy bien, gracias. Hola, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por aceptar la invitación y compartir junto a nosotros este espacio de conversación. Bien, nosotros queremos conocerlas un poco, saber a qué se dedican, cuáles son sus emprendimientos, a ver si nos pueden comentar ahí en breve cuáles principalmente son sus emprendimientos. Hola, mi nombre es Claudia Serrano. Tengo un emprendimiento que se llama Artecani. Lo comencé hace un par de años. Bueno, yo siempre he sido buena para las manualidades y empecé a hacer este emprendimiento porque, bueno, dejé de trabajar. Yo soy profesora y hace como 8 años dejé de trabajar netamente por ayudar al cuidado de mi hijo y llevarlo a los especialistas, a las terapias que tiene. Entonces estoy en la casa como cuidadora hace hartos años y empecé este emprendimiento estando en la casa. Hago cosas de cerámica en frío y también me gusta mucho la repostería, así que hago queques, alfajores, me gusta todo lo que tenga que ver con manualidades. De repente uno tiene que buscar dónde puede desconectarse un poco o estar un poco más tranquila y eso a mí me genera tranquilidad, me gusta hacerlo y eso, o sea, estamos trabajando constantemente y me publicité en Instagram. De repente cuesta tener un poco los espacios, los tiempos, pero ahí estamos. Bueno, mi nombre es Paulina Sepúlveda. Mi emprendimiento se llama Rinconcito de Paulina. Está creado para embellecer. En sí, yo hago manualidades, pero con las plantas. Entonces hago cuadros vivos, kokedamas, terrarios, pero también produzco plantas y también vendo plantas. Uh-huh. Aparte de eso, va un asesoramiento a donde yo le explico cómo cuidar la planta, en qué lugar ponerla y si tiene sus plantas muy mal cuidadas, también yo voy a la casa y le hago los asesoramientos, le aplicamos lo que necesita. Y si hay que podar, se poda también. Ese es parte de mi trabajo, pero esto partió cuando yo llevaba muchos años trabajando en viveros. Desde muy pequeña he trabajado con plantas y llevaba trabajando mucho tiempo estable hasta que diagnosticaron a mi hijo y que necesitaba terapias, necesitaba tiempo de mamá y la mamá tenía que estar ahí presente. Entonces ya no podía trabajar. Entonces, mis tiempos libres, cuando mi hijo va al jardín, yo aprovecho de trabajar con mi emprendimiento, de vender por internet. Lo hice en mi casa. De hecho, tengo un local en mi casa donde
las personas pueden ir a ver las plantas allá y así no dejo de lado mi rol de cuidadora, ¿ya? Y también voy a ferias de emprendedores, pero ojalá de poco tiempo, no de largos tiempos, porque por mi hijo no puedo estar allá. Sí, me encanta lo que ambas tienen en común, que estos emprendimientos, ¿cierto?, parten a raíz de una necesidad. Ambas se dedicaban quizás a cosas distintas. A lo mejor, bueno, tu camino siempre ha sido el tema de las plantas, pero me imagino que el tiempo era distinto, ¿cierto?, en donde te dedicabas a eso. Y llega un hecho en específico a sus vidas, ¿cierto?, que marca una diferencia en donde dicen, no puedo continuar de la misma forma. Necesito tiempo, necesito espacio, ¿cierto? Necesito poder estar más presente y todo lo que conlleva, ¿verdad? Ser una mamá de un niño o niña que está dentro del espectro autista o neurodivergencia. Entonces, en base a eso mismo, en el momento, ¿recuerdan ustedes o pueden recordar en el momento cuando decidieron emprender? ¿Cuando decidieron que este es el punto? Bueno, en mi caso fue hace como 4 años en realidad, porque yo hago aritos, hago cosas personalizadas, entonces yo siempre en mi casa hacía muchas cosas, invertía dinero en comprar materiales y empecé a hacerlo y mi familia me decía, oye, pero haz para vender. Y yo realmente no sirvo para vender, o sea, sirvo para hacer, pero así publicar, promocionar, no me cuesta mucho. Entonces ahí empecé a hacer y mis hijos, mi hermana, empezaron a ayudar a publicar, a sacarle fotos y en la familia empecé a vender las cositas que hacía, me mandaban a hacer trabajo y de repente empezó a haber otra gente que me decía, ¡ay, qué lindo tu trabajo! Podrías hacer unos novios, podrías hacer esto y yo así... Ya, bueno, con miedo empecé y eso es, como te digo, hace 4 años empecé como a estar en redes sociales, a publicar las fotos en grupos de WhatsApp, en la villa, por Facebook, que soy como más anticuada yo. Y ahí empecé mi emprendimiento. No es que tampoco me haga un sueldazo con eso, sino que son cosas esporádicas. Que es lo que me mantiene un poco, te digo, contenta haciendo estas cosas y tú después ves los resultados y no, ha resultado como súper bien. Siempre estoy ahí. Bueno, ahora he tenido menos tiempo para dedicarle a mis manualidades, digo yo. Semanalmente siempre estoy haciendo queques, alfajores, que también lo vende mi hermana en un local que tiene ella ahí en el Metro Nos. Vende mis productos, pero las manualidades últimamente no me ha quedado mucho tiempo, ya que mi hijo está yendo al colegio muy pocas horas, entonces ya no tengo ese tiempo para dedicarme a ello. Entonces he hecho poquitas cosas de manualidades, pero... Sí, así empezó mi emprendimiento, gracias a mi familia, que ellos me incentivaron a que yo publicara, porque hacía cosas bonitas que yo de repente no sabía vender. Me pongo en ferias navideñas, allá en la villa, y he participado también acá de una feria que se hizo acá en Fundación también. Participamos y para dar a conocer mi trabajo, que me cuesta harto esa parte. El dar a conocer. Dar a conocerme, claro. Que me da vergüenza o que no sé, no siento que no sirvo mucho para comercializar cosas. Claro, sí, de repente igual hay ese impulso que tú mencionas de la familia, en el fondo como esta motivación es quienes van también como encaminando eso hacia el crecimiento de tu emprendimiento. Claro, y ellas usan las cosas que yo hago, mi cuñada usa los aritos, entonces la gente, ¡uy, qué lindo tus aritos! ¿Y dónde los compraste? Y ella les da mi contacto y ahí me ubican y me mandan a hacer... aritos y otras cosas más. Súper, súper. ¿En tu caso? En el mío, bueno, tuve que renunciar a mi trabajo porque mi hijo necesitaba que estuviera ahí. Entonces... un quiebre. Era un quiebre. Ajá. Y las terapias igual necesitaban un recurso. Claro. Entonces había que generarlo. Entonces ahí fue cuando decidimos hacer este espacio.
No es hace mucho tiempo, yo ya llevo trabajando sola, independiente, como 1 año y medio. Ya. Donde, como te decía, lo hice en mi casa. Las primeras semanas no vendí nada, hubieron semanas que vendía 3.000 pesos, pero yo decía, no importa, va a llegar la clientela, va a llegar la gente, vamos a seguir. No, porque no me podía desanimar, porque tenía que estar y era lo que yo necesitaba para poder ayudar a mi hijo también. Claro. Entonces, seguimos. En eso llegué acá, a Conecta Emprende. Empecé a hacer algunas capacitaciones donde nos enseñaron a utilizar las redes sociales, donde empecé a promocionar más mis productos. Empecé a participar en ferias algunos días, no siempre, pero algunos días. Acá también estuve en la feria de emprendedores que se hizo acá en la fundación, donde di a conocer mis productos y aparte de eso que la gente me conoció, también pudimos vender. Entonces fue un momento especial porque éramos puras mamás, todas teníamos la misma motivación, nuestro hijo, donde pudimos comprendernos entre nosotras, conversar, por decirlo así, conversar tranquilas porque todas nos entendíamos. Entonces esto mismo también nos ayudaba a mantenernos más fuertes en lo que necesitábamos, que era tener las fuerzas para seguir con nuestro emprendimiento y también cuidando a nuestros hijos, que era nuestra base central del motor que nos movió para poder ser emprendedoras y al mismo tiempo mamá cuidadoras. Sí, en base a eso mismo, ¿qué consideran ustedes que es como lo más desafiante, en este caso, de ser mamá cuidadora, ¿cierto? Al 100% me imagino, ambas, y además emprendedoras. ¿Cómo se conecta eso? ¿Qué es lo desafiante? Bueno, lo desafiante en mi caso es el tiempo porque las cosas que hago yo parten de cero y yo le doy forma a las cosas. Entonces, como te decía, mi hijo tiene 12 años, tiene diagnóstico TEA y está viviendo una etapa bien complicada porque está en un proceso de cambios físicos, psicológicos, entonces está en su preadolescencia y eso ha llevado a que esté más demandante de mi parte. Ya tiene crisis muy grandes, muy seguidas, entonces últimamente, como te decía antes, me ha costado harto dedicarme a lo que estoy haciendo, de mis manualidades y esas cosas, porque tengo que estar más presente con mi hijo. Él sigue yendo a terapias, está medicado y todas esas cosas, pero está viviendo esta etapa que como les digo, ha sido bastante complicada emocionalmente para mí, para la familia, para el papá también. Pero ahí estamos, siempre seguimos adelante, sentimos que podemos hacerlo, que vamos a pasar toda esta etapa difícil y dolorosa de repente, porque es bien angustiante sentir que tú lo has hecho todo o has buscado todas las alternativas y aún así pasan crisis, pasan estas cosas que te mantienen un poco triste, angustiada, dolores de estómago. Entonces ha sido como bien complicada los momentos que estoy viviendo ahora. Entonces como la conexión en estos momentos de mi emprendimiento ha bajado un poco, pero igual trato de hacer los tiempos y cuando tengo tiempo como que estoy de verdad muy cansada, entonces ni siquiera tengo ganas de nada. Entonces este año ha sido como un poco complicado, pero aún así igual sigo emprendiendo, sigo haciendo las cosas y tirar para arriba. Y tenemos que tener esa fuerza para continuar adelante y pedirle a Dios todos los días sabiduría, paciencia, porque no es fácil ser madre cuidadora y al 100%. Yo tengo una red de apoyo muy grande. Acá en la fundación tenemos a la psicóloga, mi hijo tiene terapeuta ocupacional, psiquiatra, neurólogo y mi familia, los abuelos, por ambas partes, el papá, mis hijos, o sea, tengo un gran apoyo
por fuera, pero aún así de repente se hace poco el apoyo, pero tenemos toda la fuerza, como te digo, para seguir adelante, y eso no significa que no nos cansemos, que no tengamos pena, porque sí estamos con esas emociones bien marcadas en estos momentos. Así que, bueno, tenemos que seguir adelante nomás y tratar de buscar los tiempos para desconectarte tú, y también, como decía Paulina, o sea, uno lo hace porque también las terapias y todo eso es caro, es súper caro, hay que atenderlo prácticamente en forma particular. Y yo, acostumbrada a hacer tantas cosas como profesora, trabajé muchos años en educación, estando en la casa no podía no hacer nada. Claro. No podía nada. Entonces ahí empecé también a hacer mis cosas, las hacía para mí, y ahí acumulaba todas las cositas que hacía. Y como te digo, hace muy pocos años empecé a publicarla y a venderla. Pero ahí también incentivo a mi hijo para que me ayude, pero no le gusta. Así que yo lo hago solita nomás, po. Claro, en el fondo, esta etapa desafiante, ¿cierto?, que es para ti actualmente, sí. Se viene a convertir, me gusta cómo lo planteas de cierta forma, porque es con los tiempos, sí. ¿Cierto? Es como encontrar los tiempos disponibles para. Sí. Pero también qué bonito entender de que a su vez, o sea, estás comprendiendo o estás guiando quizás este momento a de que este tiempo es para dedicárselo a él, ¿cierto? Bajo a su transición, ¿verdad?, en la que está atravesando en este momento, y que este emprendimiento es tuyo, por lo tanto tú puedes manejar todo lo que tenga que ver con los tiempos y todo eso, entendiendo también de que quizá para todo va a significar un esfuerzo necesario, pero que en este momento lo verdaderamente importante está conectado como con tu hijo directamente, sí. Y no por eso tampoco está mal, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí, me gusta cómo lo planteas, como de cierta forma lo das a conocer, porque yo creo que es parte de lo que pasan muchas mamás emprendedoras. Uh-huh. Quizás distintas historias, obviamente, sí. Distintas etapas de vida, pero que también se conectan con momentos desafiantes que son para ellos y sus familias. Así que bien. Para ti, ¿qué consideras que podría ser como lo desafiante en este caso de poder conectar con la maternidad cuidadora, ¿verdad? Y el emprender. Bueno, en mi caso, mi hijo es TDAH, ¿ya? Es hiperactivo con déficit atencional, tiene 5 años, entonces es una etapa donde quiere descubrir todo el mundo y obviamente con una energía que me supera a mí. Entonces, en los minutos que tengo, en los pocos tiempos que tengo, generalmente son los tiempos que va al colegio. Obviamente ellos, por ser neurodivergentes, van poco al colegio, no son horas muy largas. Entonces tengo 3 horas, 4 horas, y con esas 4 horas tengo que aprovechar para regar mis plantas, para podar, para hacer algo que a mí también me relaja, ¿ya? Entonces eso mismo también a mí me renueva, me da energías, y cuando no se puede, no se puede. O sea, igual uno tiene que ver que hay momentos en que él te necesita mayormente y tienes que estar ahí, y tu emprendimiento tiene que quedar un poquito de lado. Pero con toda la ayuda que uno va teniendo, va haciendo las redes, por ejemplo, su papá, mi esposo, en ese aspecto, él es el pilar fundamental, por decirlo así, en la parte monetaria en la casa. Entonces yo lo que reúno, que tampoco es mucho, es como para apoyar algunos hoyitos que van quedando. Entonces, pero si no fuera que lo tuviera él, principalmente como mi gran pilar y apoyo, tampoco podríamos avanzar con Matías. El hecho de llevarlos a la terapia 2 veces a la semana, porque necesita fono y necesita terapia ocupacional para a enseñarle a respetar, a no frustrarse, porque él se frustra, por ende hace sus explosiones de repente donde tú no hayas cómo enfrentarlo. Y eso fue un proceso que yo aprendí acá igual, porque la fundación me ha dado esas armas para poder, cuando mi hijo está en crisis, cómo
cómo poder tomarlo, cómo poder estar con él, cómo poder reaccionar, cómo poder comprender, que contenerlo, que tú seas su primera contención, es complejo. Y eso lo tuve que aprender. Porque cuando yo lo llevaba al médico, yo decía, ¿sabe que mi hijo es como inquieto? Y me decían, pero es normal que los niños sean inquietos. Yo decía, ya, pero mi hijo está todo el día saltando. No, me dicen, sí, es súper normal. Yeah. Y cuando lo llevé al jardín, medio mayor, tenía 3 años, la profesora me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tienes que llevarlo al neurólogo porque es más que es inquieto. Yeah. Entonces, cuando lo llevé al neurólogo, y el neurólogo me dijo, mira, realmente sí, tu hijo no es inquieto, él es hiperactivo y él tiene TDAH, o sea, aparte de eso no se concentra, entonces tú tienes que lograr ese enfoque para que te entienda. Entonces y ahí yo entendí muchas cosas, porque yo a veces a Matías le hablaba y él era como que, y seguía haciendo su mundo. Y ahí yo entendí que tenía que lograr hacer todo eso y todo lo fue aprendiendo de cero. Claro. Entonces, tuve que dedicarme a esa maternidad y los pocos tiempos libres que tenía a lo que yo quería hacer. Es difícil, no es fácil, pero se puede. También nosotras como mamá, yo creo que es súper importante que busquemos lugares donde podamos renovarnos. Sí, nos sirve para renovarnos mucho, porque estar enfocado solamente en nuestro bebé, que tampoco es malo, pero si no tienes esos enfoques de salir, también no te hace bien a ti tampoco como mamá. Sí, entonces es súper importante tener esos enfoques de luz, por decirlo así, como yo le digo, enfoques de luz de salir un rato y hacer algo que a ti te guste y que eso mismo te ayude a generar lucas, por decirlo así, un poco de dinero para ayudar a tu casa. Te hace sentirte más completa como mujer. Y también te hace sentir que no estás dejando a tu hijo de lado. Al contrario, le estás dedicando todo lo que necesitas por ser mamá. Sí, y justo, mira, tocas algo súper importante, porque nos conecta con el rol de la Bastid, principalmente acá dentro de la fundación. Entonces, Bastid, tú vendrías siendo la persona que genera esos puntos de luz. Así que cuéntame un poco cómo ha sido para ti, quizás en breve, tu experiencia de conectar de manera positiva, de manera también de dar a conocer estos emprendimientos a las personas, que por cierto, evidentemente, por consecuencia, generan un recurso para ustedes. Pero ¿cómo ha sido para ti eso? Bueno, realmente estar en Conecta Emprende, y por eso me gusta mucho esta área, ha sido súper impactante igual el conocer a madres que principalmente son las mujeres quienes tienen que dejar sus empleos para poder dedicarse a sus hijos. Y a pesar de todo este cambio en el que ellas tienen que renunciar a sus trabajos estables, dedicar 100% su tiempo, sus días, su energía a sus hijos, y que aún así ellas decidan, por necesidad, aunque sea por necesidad, crear un espacio, crear un emprendimiento, poder fortalecer ese emprendimiento, y que ellas mismas de alguna u otra manera consigan por lo menos un minuto de su día, que al final prácticamente seguían siendo madres cuidadoras, dedicar un minuto para ellas, para su emprendimiento, para lograr algo. Porque como hemos visto igual dentro de Conecta Emprende, ya que se han hecho como estas capacitaciones en relación a los emprendimientos, pero también en temas mentales, en temas emocionales, hemos visto que las mamás cuando son cuidadoras, ellas dejan su empleo, se dedican 100% a sus hijos y se dejan de lado. No dedican tiempo a ellas, lo que en algún punto puede llegar a generar baja autoestima y un poco de culpabilidad, porque no pueden llegar a ser algo más que madres, porque no pueden lograr más cosas. Entonces es súper importante que al final las madres, en este caso Paulina y Claudia, se hayan dado el tiempo de poder dedicar un espacio para ellas, porque ellas varias veces lo han mencionado. Este emprendimiento no es solamente un emprendimiento, no es solamente algo que me gusta, sino que es algo que me genera un poco de tranquilidad. Es como una terapia, donde ellas de alguna otra forma tienen como un autocuidado hacia ellas, lo cual es súper importante para madres que son madres de niños con neurodivergencia, lo cual
dependen mucho de ustedes, sobre todo porque son igual muy chiquititos. Entonces sí ha sido súper impactante en mi vida, y yo creo que igual en varias personas, el estar en Conecta Emprende, en poder gestionar estas cosas, el hecho de que ellas de alguna u otra manera puedan dedicar este tiempo a ellas, para mí es súper genial. O sea, es difícil que una madre, siendo madre de un niño con neurodivergencia, o madre en general, porque normalmente las madres siempre están 100% con su hijo, dedique un tiempo a ellas. A veces no pueden ni tomar un café tranquilas, no pueden comer, o tienen que comer muy rápido, o tienen que dejar de comer simplemente. Entonces es súper importante el hecho de que las mamás se den este espacio para ellas, y estoy muy feliz igual de ser parte de este proyecto y de esta instancia en el que ellas también pueden darse este amor propio hacia ellas mismas. Súper, genial. Y ya para finalizar, en muy breve, así, si ustedes tuvieran que conectar con alguna familia, alguna mamá, ya nos ponemos en el caso de alguna mamá y decirle, le hiciéramos la pregunta a ustedes, mamá, ¿se tiraría a la piscina a emprender? ¿Qué le dicen? Claro que sí. ¿Sí? Es lo mejor que pueden hacer. De hecho, hay mamás que me ha tocado que están recién diagnosticadas con sus niños y se sienten como, y yo les digo, mira, tienes que ser una mamá guerrera y tienes que aprender, y si puedes trabajar aparte, hazlo también. Bien. Yo también digo que sí, hay que tirarse a la piscina, es necesario por salud mental, física, todo, tener tu espacio. Cuesta de repente, hay días, como dice Paulina, que no se puede nomás. Claro. Pero sí, hay que hacerlo y buscar lo que más le gusta, o sea, tratar de emprender con algo que tú realmente te sientas bien, porque conectes con eso, ¿verdad? Que no sea obligación, sea algo que te tranquilice y que también te genere algunas cosas, algunas lucas y eso, pero sí, hay que hacerlo porque es necesario tener otras cosas que no sea estar pendiente, porque eso a la larga te enferma, te enferma. Claro, una entonces, rutina que al final no es tan saludable. No es saludable, entonces es necesario emprender y hacer cositas, a lo mejor si no las vendes en un principio, pero desconectarte un poco y hacer lo que más te gusta. Bien, súper. O sea, entonces súper sí recomendado. Sí. Ya, qué bueno. Sí, de todas maneras este es un ánimo para todas las mamás que nos van a escuchar, ¿verdad? Que de cierta forma están ahí dudando, ¿qué hago, no hago? Obviamente si tienen sus trabajos, genial, pero también si están en esta etapa en donde el quiebre, ¿cierto? Que ustedes también lo demarcaron bastante bien al inicio de decir como este fue el punto en donde yo decidí hacerlo. Las animamos entonces que sí, ¿cierto? Sí, de todas maneras. De todas maneras, sí. Es difícil, pero se puede. Sí, es difícil, pero de todas maneras se logra, se da el espacio, se dan los tiempos. Así que, bien, qué gusto conocerlas. No sé, Basti, si tú quieres decir algo al finalizar. No, o sea, más que nada agradecer de que igual hayan decidido dar su testimonio frente a ustedes como madres cuidadoras que también son emprendedoras. Porque como habíamos mencionado anteriormente allá en el lobby, no son las únicas que están pasando por esto. Hay muchas más madres, muchas más mujeres que están pasando por estas situaciones que de repente ella las desmotiva, que sienten que están solas, que son únicas, que ¿por qué a mí, solamente a mí? Y el hecho de que ellas puedan ver o ellos puedan ver que hay más personas que están pasando por esta situación también lo anima y le da la posibilidad y la fuerza de poder seguir caminando. Entonces, qué mejor que seguir caminando igual apoyada entre ustedes como madres que son cuidadoras y entre igual un espacio que también les da la posibilidad de que también puedan apoyar a sus hijos, apoyarse en profesionales. Y eso más que nada igual agradecer la instancia también de que nos hayan dado la posibilidad tanto a Conecta Emprende como a las madres emprendedoras